Él entró al restaurante solo para tomar un café, pero terminó enfrentando al diablo. El cuero gastado de su chaqueta contrastaba con el lujo falso del lugar. Sus manos eran ásperas, las manos de un hombre que conocía el camino, pero sus ojos guardaban una tormenta. Vio a la joven limpiadora, Elena, temblando bajo la mirada del gerente. Ella era apenas una muchacha, con la inocencia de la edad escolar aún en sus ojos, pero cargaba el peso del miedo. Él vio en ella el fantasma de un dolor que juró nunca más ignorar. El gerente, Ricardo Furlan, la humilló por derramar unas gotas de agua. Sus palabras eran como látigos, frías y crueles, resonando en el silencio del parador. «Inútil. ¿Acaso no sirves para nada? Limpia eso ahora». La joven solo bajó la mirada, intentando esconder sus lágrimas. Pero el motociclista, Javier, no pudo quedarse callado. La escena removió las cenizas de su pasado. Sabía que si no actuaba, esa culpa lo consumiría para siempre. El silencio de los demás comensales era cómplice, un silencio que él estaba a punto de romper. Se levantó lentamente, su silla raspando el suelo. No era un hombre grande, pero su presencia llenó el lugar. El gerente lo miró con desprecio, viendo solo a un naco motociclista. No podía imaginar el error que estaba cometiendo, ni quién era realmente el hombre al que provocaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los pocos clientes dejaron de comer, observando la confrontación que se avecinaba. Un simple motociclista contra el dueño de todo parecía una batalla perdida. Javier Sombra. Morales no buscaba pelea, buscaba justicia. Cada paso que daba hacia el gerente era un paso para redimir un fracaso que lo atormentaba cada noche. El gerente Ricardo soltó una risa burlona. «¿Qué quieres tú, motociclista? ¿Vienes a defender a la servidumbre? Mejor lárgate a tu taller lleno de grasa». Pero Javier no se movió. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo estás escuchando este relato que tocará tu corazón? El lugar era un parador en las afueras de Querétaro, uno de esos sitios donde el polvo del camino se mezcla con la luz neón de la modernidad. Olía a café recalentado y al diésel de los camiones que descansaban afuera, un limbo para viajeros cansados. Javier Sombra, Morales, observaba todo desde su rincón. Su chaqueta de cuero, marcada por 1000 kilómetros, olía a libertad y a gasolina. Su barba descuidada y su mirada profunda solían intimidar a la gente, pero hoy esos ojos solo reflejaban una vieja culpa. No estaba allí por problemas. Era el líder de Los Lobos, un club de motociclistas que vivía bajo un código de honor estricto. Pero esa tarde solo era un hombre cargando el peso de no haber podido salvar a su propia hermana de un destino trágico. Entonces la vio, Elena. Una muchacha joven, aún con la luz de la inocencia en el rostro, pero apagada por el cansancio. Su uniforme simple estaba limpio, pero no podía ocultar los moretones oscuros en sus antebrazos, marcas que ella intentaba cubrir instintivamente. Javier sintió un golpe frío en el estómago. Eran las mismas marcas, el mismo miedo que había visto en los ojos de su hermana antes de perderla. La historia se estaba repitiendo frente a él. El gerente Ricardo Furlan caminaba por el salón como si fuera el dueño del mundo. Su camisa era cara, su reloj brillaba con arrogancia. Hablaba con un acento prepotente, despreciando visiblemente a cada empleado que se cruzaba en su camino. Furlan se acercó a la mesa donde Elena limpiaba. Con un movimiento rápido y disimulado, el gerente tiró a propósito un vaso de agua al suelo. «¡Inútil!», gritó, haciendo que todos voltearan. «¿No puedes hacer nada bien? Eres una inepta». Elena se encogió, sus ojos llenándose de lágrimas que luchaba por contener. «Perdón, señor, yo», balbuceó, mientras buscaba un trapo con manos temblorosas. El miedo la paralizaba. «Cállate», interrumpió Furlan, disfrutando el espectáculo. «Gente como tú no debería ni salir de su pueblo. Eres reemplazable, ¿entiendes? Reemplazable». La humillación era total, pública y despiadada. Javier apretó la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Furlan se mezclaba con los gritos que aún resonaban en sus pesadillas. No, esta vez no se quedaría callado. Se levantó, su presencia de pronto imponente. Caminó sin prisa hacia el gerente. Ricardo Furlan lo miró de arriba abajo.
¿Qué se te ofrece, Biker? ¿Quieres más café o vienes a ensuciar el piso? Javier habló con una voz tranquila, pero que vibraba con una autoridad contenida. Déjela en paz, dijo simplemente. No era una petición, era una orden. El gerente soltó una carcajada. ¿Disculpa? ¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer en mi negocio? Este es mi restaurante y ella es mi empleada. Usted la humilló, insistió Javier, su mirada fija en el gerente. Nadie merece ese trato. Pídale una disculpa. La arrogancia de Furlan se convirtió en ira pura. ¿Un motociclista dándole lecciones de moral? Estás loco. ¿Sabes quién soy yo? Lárgate de aquí ahora mismo. ¿Y tú? Gritó señalando a Elena. Estás despedida. Largo de aquí los dos. Elena sollozó abiertamente, su mundo derrumbándose. Había perdido su trabajo por un vaso de agua y por la intervención de un extraño. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Javier? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Elena se quedó helada. Despedida, repitió el gerente con una sonrisa torcida. Para Ricardo Furlan era un simple ejercicio de poder. Para Elena era el fin. Perder ese trabajo significaba no poder ayudar en su casa, significaba volver con las manos vacías al miedo. Pero, señor, suplicó ella, con la voz rota, necesito el trabajo. Por favor, no me haga esto. ¡Fuera!, gritó Furlan, señalando la puerta. Y ni se te ocurra pedir tu quincena. La gente como tú aprende a la mala. ¡Lárgate! La empujó ligeramente hacia la salida. Elena salió tropezando hacia el estacionamiento polvoriento del parador. El sol comenzaba a bajar en el horizonte de Querétaro, y la carretera pronto sería un lugar oscuro y solitario. Se abrazó a sí misma, las lágrimas de humillación mezclándose con el pánico puro. Javier, sombra. Morales lo vio todo. Su intervención, su intento de justicia acababa de dejar a la muchacha en una situación peor. La había arrojado a los lobos, o al menos la había dejado sin protección y sin sustento. El peso de su pasado cayó sobre él. Recordó la última vez que vio a su hermana, asustada, pidiendo ayuda que él no supo cómo dar. Ahora, Elena estaba afuera, vulnerable. Fallarle a ella sería revivir la misma pesadilla. Ricardo Furlan se giró hacia Javier, con el pecho inflado por su victoria mezquina. «¿Y tú, imbécil? ¿Ves lo que provocaste? Arruinaste a esa pobre diabla. Ahora paga tu café y lárgate antes de que llame a la policía por alterar el orden». Para Javier, las apuestas acababan de subir al cielo. Esto ya no se trataba de una humillación pública, se trataba de la seguridad física y psicológica de Elena. Él la había puesto en el radar de un hombre abusivo y poderoso. Sabía que Furlan no se detendría ahí. Hombres como él no soportan ser desafiados, menos por alguien que consideran inferior. La ira en los ojos del gerente no era solo por el momento, era una promesa de venganza. La urgencia era clara. Javier no podía simplemente irse, tenía que asegurarse de que Elena estuviera a salvo. La redención que buscaba por el fantasma de su hermana dependía de lo que hiciera en los próximos minutos. No podía fallar otra vez. Javier pagó su café en silencio. Las monedas resonaron en el mostrador vacío. Dejó el dinero exacto, su mirada dura fija en la puerta por donde Elena había desaparecido. Furlan lo observaba desde la barra con una sonrisa triunfante, limpiándose las manos en su mandil caro. Salió al estacionamiento. El sol de Querétaro comenzaba a teñir el cielo de un naranja polvoriento. Vio a Elena a lo lejos, caminando por el acotamiento de la carretera, una figura pequeña y vulnerable contra el rugido de los tráileres. No tenía a dónde ir. Sombra encendió su motocicleta. El rugido grave del motor hizo que Furlan se asomara por la ventana del restaurante, con el ceño fruncido. Javier no se fue. Avanzó despacio, siguiendo a Elena a una distancia prudente, convirtiéndose en su guardián silencioso. Elena caminaba sin rumbo, secando sus lágrimas con el dorso de la mano. Cada camión que pasaba la cubría de polvo. La desesperación la hacía caminar más rápido, como si pudiera escapar de la realidad de estar desempleada y humillada en su propio pueblo. A unos 100 metros del parador había una pequeña tiendita miscelánea con paredes pintadas de un azul deslavado. Una mujer mayor, de rebozo y ojos sabios, barría la entrada. Era doña Rosa, una comerciante que lo había visto todo por años.
Doña Rosa había observado la escena desde su tienda. Conocía bien al licenciado Furlán y sus abusos. Vio a Elena acercarse, con el alma rota. «Mijita», le dijo con voz suave, «¿qué te hizo ese desgraciado ahora?» Elena se derrumbó en ese momento. Le contó a doña Rosa sobre el despido injusto, sobre la humillación pública y sobre el hombre motociclista que intentó defenderla y que sin querer solo había empeorado las cosas para ella. Doña Rosa la abrazó, pasándola al interior de la tienda. Le ofreció un jarrito con agua de Jamaica. «Tranquila, mija, aquí estás segura. Ese hombre es un cobarde». Javier observaba desde el otro lado de la calle, oculto tras un camión estacionado. Vio el gesto de bondad de doña Rosa. Sintió un alivio momentáneo. Al menos la joven no estaba completamente sola en la carretera. Mientras tanto, en el restaurante, Ricardo Furlán echaba humos. El desafío de ese motociclista mugroso no podía quedar así. Había cuestionado su autoridad frente a sus clientes y, peor aún, frente a sus otros empleados. Eso era inaceptable. «¿Quién diablos se cree que es?», murmuraba Furlán mientras marcaba un número en su celular de lujo. «Nadie se burla de Ricardo Furlán en mi territorio. Nadie». Su reputación impecable lo era todo para él. Habló en voz baja, pero sus palabras eran veneno puro. «Te necesito aquí, en el parador. Ahora, trae a los muchachos. Un imbécil en una motocicleta se pasó de listo. Quiero que le den una lección a él y a la muchachita que limpiaba». Colgó el teléfono. La venganza era su siguiente platillo. No le bastaba con haber despedido a Elena. Quería asegurarse de que ambos entendieran quién mandaba en ese tramo de la carretera. Quería ver miedo en sus ojos. Javier vio a Elena entrar a la seguridad de la tiendita. Supo que Furlán no se quedaría tranquilo. Ese tipo de hombre arrogante siempre busca tener la última palabra y usualmente la da usando la violencia. Sacó su propio teléfono, uno más viejo pero funcional. Abrió el chat de su club, Los Lobos. No escribió mucho, solo unas pocas palabras clave. «Parador de Querétaro. Problemas. Gerente abusivo. Necesito ojos aquí. Código rojo». La respuesta fue inmediata. «En camino, Sombra. Estamos a 10 minutos. Llevamos refuerzos». Javier no estaba reuniendo un ejército para una pelea callejera. Estaba reuniendo testigos. Estaba activando su verdadera arma, la comunidad. Cruzó la calle y entró a la tiendita. El sonido de la campanilla de la puerta hizo que Elena se sobresaltara. Doña Rosa lo miró con desconfianza. «Señor», dijo Elena con miedo, «por favor, váyase. Ya me causó suficientes problemas». «No vine a causar más», dijo Javier, su voz sorprendentemente gentil. Se quitó las gafas de sol. «Vine a ayudar. Ese hombre, Furlán, ¿ha hecho esto antes? ¿Ha lastimado a alguien más?» Doña Rosa intervino, su voz firme. «Ese tipo es una rata, joven. Ha lastimado a muchas muchachas de por aquí. Las contrata, les promete buen pago, las explota y luego las corre sin pagarles un centavo, pero nadie dice nada. Todos le tienen miedo». Los ojos de Javier se endurecieron. Esto era mucho peor de lo que pensaba. No era un incidente aislado, era un patrón sistemático de abuso. El fantasma de su hermana volvió a su mente. «Es hora de que alguien hable», dijo Javier con determinación. Pero nadie podía imaginar que, detrás de aquel motociclista de apariencia ruda, había una verdad que cambiaría todo. Él no solo planeaba defenderla, planeaba exponer al gerente de una forma que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. De repente, el sonido de motores potentes se escuchó a lo lejos. Pero no eran las motocicletas de los Lobos. Era una camioneta negra, de lujo, con vidrios polarizados que reflejaban el atardecer. Se estacionó bruscamente frente al restaurante. Ricardo Furlán salió, pero esta vez no estaba solo. Dos hombres corpulentos, vestidos de traje barato y con aspecto de matones de segunda, bajaron con él. Eran sus capangas, su seguridad privada. Furlán miró directamente hacia la tiendita de doña Rosa. Había visto a Elena entrar allí. Con una sonrisa cruel señaló la tienda. «Tráiganmelos», ordenó. «Quiero hablar con ellos». La venganza había llegado. Elena palideció y soltó el vaso de agua. Doña Rosa comenzó a rezar en voz baja, agarrando un crucifijo que colgaba de su cuello. Javier se puso de pie lentamente, colocándose entre la puerta y las dos mujeres. La trampa estaba puesta. «¿Y tú?»,
¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías enfrentado a ellos o habrías intentado escapar? Cuéntamelo en los comentarios. La campanilla de la puerta de la tiendita sonó con violencia. Ricardo Furlan entró primero, seguido de cerca por sus dos matones. Sus ojos buscaron a Elena, encontrándola temblando detrás del mostrador protegida por doña Rosa. «Vaya, vaya», dijo Furlan aplaudiendo lentamente. «Qué bonita reunión. La vieja chismosa, la limpiadora inútil y el héroe motociclista». Sus capangas bloquearon la salida cruzando los brazos. El aire se volvió irrespirable. «Licenciado Furlan», dijo doña Rosa con una dignidad que Furlan no esperaba. «Deje a la muchacha en paz. Váyase de mi tienda. No tiene nada que hacer aquí». Furlan soltó una carcajada. «Cállese, vieja. He venido por lo que es mío. Esta mocosa me debe respeto». Uno de los hombres avanzó para agarrar a Elena del brazo. Javier Sombra Morales se interpuso. No hizo un movimiento violento, simplemente bloqueó el camino con su cuerpo. «No la va a tocar», dijo con la misma voz tranquila de antes. «¿O qué?», lo retó Furlan acercándose. «¿Me vas a golpear, naco? ¿Vas a empezar una pelea que no puedes ganar? Mis hombres te van a romper cada hueso». «No, licenciado», respondió Javier, mirándolo fijamente a los ojos. «No vamos a golpearlo. Vamos a exponerlo». Justo en ese segundo, un estruendo profundo comenzó a llenar el aire. No era un trueno, era el sonido de docenas de motores de motocicleta, acercándose rápido. El suelo de la tiendita empezó a vibrar. Las luces de las motos inundaron el estacionamiento del parador. Eran los lobos. 10, 15, 20 motocicletas que rodearon el restaurante y la camioneta de Furlan. No eran jóvenes pandilleros. Eran hombres maduros con rostros curtidos por el sol. Los capangas de Furlan perdieron la compostura. Miraron por la ventana nerviosos. «¿Qué es esto, jefe?», dijo uno. Furlan palideció un poco, pero su arrogancia se mantuvo. «¿Y qué? Un montón de motociclistas grasientos. ¿Ese es tu gran plan? Van a terminar todos en la cárcel». Entonces, el verdadero plot twist ocurrió. De entre los motociclistas, bajó un hombre que no llevaba chaleco de cuero, sino un traje impecable debajo de la chamarra. Se acercó a la puerta de la tienda. «Licenciado Ricardo Furlan», dijo el hombre con voz de abogado. «Mi nombre es Arturo Benavides y soy el asesor legal del club de motociclistas Los Lobos». El rostro de Furlan se descompuso. Pasó de la ira al shock absoluto. «¿Asesor legal?». «Así es», continuó Benavides, mostrando una identificación. «Y parece que tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, del despido injustificado de la señorita Elena». «No tiene pruebas», gritó Furlan, pero su voz temblaba. «Ahí se equivoca», intervino Javier. Dio un paso al frente sacando su celular. La prueba concreta no era un arma, era información. Usted no solo la despidió, la agredió, y Elena no es la primera, señaló a doña Rosa. Tenemos el testimonio de doña Rosa, quien ha visto sus abusos por años, señaló hacia afuera. Y en los últimos 20 minutos, mi club localizó a otras 3 jóvenes que usted despidió y humilló de la misma manera este mes. Javier mostró la pantalla de su celular. Y lo más importante, licenciado, tenemos estas fotos. Las tomamos hace 5 minutos. Son los moretones en los brazos de Elena, marcas de sus agarrones. Eso se llama agresión física. La cara de Furlan se volvió blanca como el papel. Miró a Elena, luego a Javier, luego al abogado. Su mundo de impunidad se estaba desmoronando en segundos. «Mi ejército de motociclistas, como usted los llama», dijo Javier con calma. «Son mecánicos, son comerciantes, son padres de familia y sí, son abogados. Somos la gente que usted pisa todos los días. Hoy decidimos pisar de vuelta. Los clientes del parador y los camioneros, atraídos por el espectáculo de las motocicletas, comenzaron a rodear la escena. Todos miraban a Furlan, cuyos matones ahora parecían 2 estatuas inútiles. La humillación pública que él tanto disfrutaba ahora se volvía en su contra. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. «Esto es ridículo», gritó Furlan, intentando recuperar el control. «Es mi propiedad, están invadiendo». Se dirigió a sus capangas. «Sáquenlos, sáquenlos a todos». Pero los matones no se movieron.
Estaban rodeados por los lobos, quienes permanecían en silencio, observando. No eran amenazantes, pero su presencia era una muralla inamovible. Eran la comunidad unida. Javier Sombra Morales dio la señal. Arturo, ahora. El abogado, Arturo Benavides, levantó la voz para que todos los presentes, incluidos los camioneros y viajeros curiosos, pudieran escuchar. Licenciado Furlan, queda usted formalmente notificado de que iniciamos una demanda colectiva en su contra. Por abuso laboral, por despido injustificado, por intimidación y por agresión física contra menores de edad, continuó Benavides, cada palabra golpeando como un martillo. Elena, al escuchar eso, dio un paso al frente. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una chispa de valentía. Ya no estaba sola. Doña Rosa puso una mano firme en su hombro, dándole apoyo. «Usted no puede probar nada», siseó Furlan, buscando desesperadamente una salida. «Claro que podemos», exclamó doña Rosa, su voz temblando de indignación justa. «Yo lo vi. Todos aquí lo hemos visto por años. ¿Cómo trata a nuestras hijas? Se acabó el miedo, señor». Un murmullo de aprobación creció entre la multitud reunida. Otros empleados del parador que miraban desde la cocina asintieron. El poder de Furlan se basaba en el silencio, y el silencio se acababa de romper. Javier se acercó a Furlan. No lo tocó. Solo lo miró con la calma de quien ha visto el verdadero infierno y no le teme a un simple gerente. «Usted me recordó a alguien que perdí», dijo Javier, su voz baja y cargada de emoción. «Alguien a quien no pude defender. No cometeré ese error 2 veces». Furlan intentó empujar a Javier para abrirse paso. «Quítate de mi camino, muerto de hambre». Fue el peor movimiento que pudo hacer. En ese instante, las sirenas de la policía, llamadas minutos antes por el abogado Benavides, se escucharon acercándose por la carretera. Las luces azules y rojas bañaron la escena. 2 patrullas estatales se estacionaron bloqueando la salida de la camioneta de Furlan. Los oficiales bajaron evaluando la situación. La multitud, los motociclistas, el abogado bien vestido y el gerente visiblemente alterado. «Oficiales», dijo Benavides, acercándose con calma. «Tenemos un caso de agresión física. La víctima está aquí», señaló a Elena, «y el agresor es el licenciado Ricardo Furlan». Furlan se quedó paralizado. Su rostro pasó del rojo de la ira al gris pálido del miedo. «¿Agresión? Es mentira. Es un complot de estos delincuentes. Tenemos las fotografías de las lesiones, oficial», dijo Javier mostrando el celular, «y múltiples testigos, incluyéndome». El oficial miró las fotos, miró los brazos de Elena, que ella ahora mostraba sin miedo. Miró la cara de Furlan. «Señor Furlan», dijo el policía con voz firme, «va a tener que acompañarnos a la delegación para aclarar esto». «No saben con quién se meten», gritó Furlan, su última carta. «Soy amigo del gobernador. Haré que los corran a todos». El oficial ni se inmutó. «Eso lo puede discutir con el juez. Póngale las esposas». El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el clímax de la noche. Ricardo Furlan, el hombre intocable, el gerente millonario que humillaba a los vulnerables, estaba siendo arrestado frente a todos. Sus 2 capangas, viendo que su jefe había caído, intentaron escabullirse hacia su camioneta, pero fueron detenidos de inmediato por el otro oficial. «Ustedes también vienen. Tenemos reportes de intimidación». La humillación pública era total. Furlan era sacado de la tienda, esposado, bajo la mirada silenciosa de los motociclistas, la mirada de alivio de Elena y la mirada satisfecha de doña Rosa. El tirano del parador había caído. La multitud observó en silencio cómo se llevaban las patrullas. Las luces rojas y azules desaparecieron en la oscuridad de la carretera. El rugido de los motores de los lobos fue lo único que rompió la calma que descendió sobre el parador de Querétaro. Elena se acercó a Javier, con lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran de miedo ni de humillación, eran lágrimas de gratitud. «Señor», dijo, su voz aún temblorosa, usted me salvó». Javier Sombra. Morales la miró. Vio a la joven valiente que había emergido del miedo. «Tú te salvaste sola, Elena. Tú tuviste el valor de mostrar tus heridas. Nosotros solo te dimos la voz». Se quitó la chaqueta de cuero y la puso sobre los hombros de ella. Doña Rosa salió de la tiendita con refrescos para todos los motociclistas.
Esta noche la casa invita, declaró con una sonrisa que iluminaba su rostro. La comunidad, antes fragmentada por el miedo, ahora celebraba unida. El abogado Benavides se quedó hablando con Elena y doña Rosa, explicándoles los siguientes pasos. La demanda colectiva aseguraría que Furlan pagara por cada abuso y que Elena recibiera una compensación justa por sus lesiones y el despido. Javier no se quedó a celebrar. Se acercó a su motocicleta, listo para volver al camino. Había hecho lo que tenía que hacer. El peso que cargaba en sus hombros, la culpa por el destino de su hermana, se sentía un poco más ligero. No la había traído de vuelta, pero había honrado su memoria. Mientras encendía el motor, doña Rosa se le acercó. «Que Dios te bendiga, muchacho. La gente de aquí nunca olvidará lo que los lobos hicieron hoy. Pensábamos que eran problemas, pero fueron nuestra solución». Javier asintió, una leve sonrisa bajo su barba. «A veces las apariencias engañan, doña Rosa. Cuide a la muchacha». Con un último rugido de su motor, se perdió en la noche, regresando a ser solo una sombra en la carretera. Esa noche, en aquel parador polvoriento de Querétaro, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que la verdadera fuerza no se mide por el dinero en el banco o el lujo de un traje caro. Aprendieron que el poder de un tirano se construye sobre el silencio de los oprimidos. Pero cuando una sola voz se atreve a gritar «basta» y la comunidad se une para protegerla, ni el gerente más rico ni el matón más rudo pueden resistir. La verdadera justicia no siempre viene de un tribunal. A veces llega en motocicleta, vistiendo cuero gastado y cargando el peso del pasado, porque al final del día, la dignidad no tiene precio, y defender al vulnerable es el código de honor más alto que existe. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.